vamos a dar la última clase de las funciones renales. En la primera clase dimos glomérulo, después hicimos regulación del glomérulo, después hicimos introducción a la función tubular, después hablamos de las funciones del túbulo contenedor proximal, que eran un montón. Me queda hablar del asa y del túbulo distal, o sea, del nefrón distal. Entonces, para ello, vamos a ver este Power que les preparé, donde vamos a hablar de las funciones del asa y del nefrón distal. Bueno, funciones del asa de Henle y del nefrón distal. Esto es fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. El asa de Henle tiene tres segmentos. Una rama delgada descendente, una rama delgada ascendente y una rama gruesa ascendente. ¿Qué pasa? Había dos tipos de asa de Henle, según lo que vimos en histología, el asa corta y el asa larga. Y entonces, estas tres partes, por ejemplo, particularmente la rama delgada ascendente, no está en asas cortas y asas largas, están solo en las asas largas. Entonces, la localización de las ramas es que la rama delgada descendente está tanto en los nefrones de asa corta como en los nefrones de asa larga, la rama delgada ascendente está solo en nefrones de asa larga, y la rama gruesa ascendente está en los nefrones de asa corta y en los nefrones de asa larga. ¿Dónde se localiza el asa? El asa es medular, es una porción medular del nefrón. Vos tenés, este es el asa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esta pequeña porción es la par recta del proximal, pero fisiológicamente se lo considera formando parte del proximal. O sea que el asa de Henle, propiamente dicha, arrancaría acá, ¿sí? Involucra una rama descendente delgada, una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa que sería parte del distal, pero que se considera formando el asa, como las funciones del asa. Esta es la horquilla, donde pega la vuelta. Bueno, si el asa pega la vuelta en la médula externa, en el límite entre la médula externa y la interna, es de asa corta. Solo tiene rama delgada descendente y rama gruesa ascendente. Pero si llega hasta la médula interna, es de asa larga y tiene tres partes. La delgada descendente, la delgada ascendente y la gruesa ascendente. O sea, como fuera, está siempre en la médula renal. Bueno, vamos a la permeabilidad de su membrana. La rama delgada descendente tiene alta permeabilidad al agua, pero baja permeabilidad a solutos, iónicos y no iónicos, como la urea. La rama delgada ascendente tiene baja permeabilidad al agua, pero alta permeabilidad a solutos iónicos como el sodio y moderada permeabilidad a la urea. Finalmente, la rama gruesa ascendente tiene baja permeabilidad al agua, alta permeabilidad a solutos iónicos y baja permeabilidad a la urea. Volvamos para atrás. El asa forma algo que se llama mecanismo de contracorriente. ¿Por qué? Porque los flujos van en sentidos opuestos. Desciende en la rama descendente, se lo llama así, y asciende en la rama ascendente. Este flujo de contracorriente, sumado a permeabilidades diferentes que tiene la rama descendente y la rama ascendente, porque la rama descendente es permeable al agua, pero no a los solutos, y la rama ascendente es permeable a los solutos, pero no al agua, constituyen un sistema que es el sistema de contracorriente renal, que es fundamental para la concentración urinaria. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de las características del líquido tubular del asa. El líquido que recibe, lo recibe del túbulo contenedor proximal, y este tenía un volumen de 60 litros por día, con una concentración de 300 milimoles barra litro, a expensas de 280 milimoles barra litro de cloruro de sodio y 20 milimoles barra litro de urea. Este líquido, que era isosmótico, era aportado por el nefrón proximal al asa, por el túbulo contorneado proximal al asa de Henle. A lo largo del asa se va a reabsorber agua en la rama descendente, se van a reabsorber solutos en la ascendente, y entonces el líquido tubular que el asa aporta al nefrón distal posee un volumen de 25 litros por día, tiene una concentración total de 150 milimoles barra litro a expensas de 100 milimoles barra litro de cloruro de sodio y 50 milimoles barra litro de urea. Fíjense, si el volumen que llegó era de 60 y el volumen que se va es de 25, esto significa que este asa reabsorbe el 19% del filtrado, porque te está reabsorbiendo más o menos 34 litros, 35 litros. Eso es el 19% del filtrado. Bueno, y con respecto a la concentración, si tiene una concentración total de 150 milimoles, decimos que es un líquido hiposmótico, porque el líquido, este llega a la corteza, y en la corteza, en el intersticio cortical,
la concentración es de 300 milimoles barra litro. Del mismo modo, si yo sumerjo glóbulos rojos en este líquido es hipotónico también. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen un LIC que tiene más o menos 300 milimoles barra litro, y si yo lo sumerjo en un líquido que tiene 150 milimoles, el agua va a ir del líquido al glóbulo rojo, lo va a hinchar y lo va a hacer estallar. O sea que este es un líquido que se considera hiposmótico respecto de la corteza circundante, pero a la vez es hipotónico respecto, por ejemplo, de los glóbulos de la concentración del LIC de los glóbulos rojos. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las funciones del ASA? Reabsorbe el 19% del agua filtrada en la rama descendente delgada. Reabsorbe el 25% del cloruro de sodio en la rama delgada ascendente y en la gruesa ascendente. Mira una cosa. Reabsorbe más cloruro de sodio que agua. Saca más solutos que solvente. Por eso es que termina hiposmótico. En el caso del nefrón proximal, en el túbulo contenedor proximal, la reabsorción de agua es del 66,66%. Y la de cloruro de sodio es más o menos lo mismo, 66,66%. Con lo cual, si vos sacás la misma cantidad de agua que de soluto, el líquido te queda isosmótico. Pero acá estoy sacando más solutos que agua. Entonces queda diluido el líquido, queda hiposmótico. Bien. También hago una reabsorción del 20% de calcio en la rama gruesa ascendente, el 65% del magnesio en la rama gruesa ascendente. Hago reabsorción y secreción de potasio con una reabsorción neta del 25% en la rama gruesa ascendente. Hago secreción de un 50% de urea en la rama delgada ascendente, son los nefrones de asa larga. Y entonces, entre las principales funciones tenemos, como vemos acá, esta es la rama delgada, ¿no? Esta parte. Lo único que hace es reabsorber agua. Hay un poquito de secreción de potasio acá, pero es poco significativa. Lo fundamental es la reabsorción de agua. En cambio, en la rama gruesa, nosotros vemos reabsorción de sodio, de cloro, de potasio, de calcio, de bicarbonato de magnesio y secreción de hidrógenos. También puede haber algo de secreción de potasio. Bueno, entonces, los procesos en cada sector son los siguientes. En la rama descendente delgada hay reabsorción de agua y un poquito de secreción de potasio. En la rama delgada ascendente hay reabsorción de cloruro de sodio y secreción de urea. Finalmente, en la rama gruesa ascendente tenés reabsorción de cloruro de sodio, reabsorción y secreción de potasio con reabsorción neta de potasio, reabsorción de calcio y magnesio, reabsorción de amonio. Bueno, los mecanismos del ASA son acuaporinas de tipo 1 y 3, etc., en la rama descendente delgada para la reabsorción de agua. Recuerden que estas acuaporinas no son sensibles a la antidiurética. Canales de potasio de tipo KIR 1.1 en la rama descendente delgada para la secreción de potasio. Transporte sodio-cloro en la rama delgada ascendente para la reabsorción de cloruro de sodio. Canales UTA2 y UTA3 en la rama delgada ascendente para la reabsorción de urea. Ninguno de estos es sensible a la antidiurética. Transporte sodio-potasio 2-cloros en la rama gruesa ascendente para la reabsorción de los iones. Canales ROMK. Esto quiere decir canales de potasio de la médula externa del riñón. ROMK quiere decir eso. Esto está en son canales de tipo KIR, pero se llama ROMK porque está en la médula externa del riñón. Esto está en la rama gruesa ascendente para la secreción de potasio. Después están los TRPV y los TRPM para la reabsorción transcelular de calcio y magnesio. Recuerden, lo vimos en el nefrón proximal, el TRPV es el canal receptor con potencial de despolarización transitoria de tipo vainiloide, que es para el calcio. Y el TRPM es el canal receptor con potencial de despolarización transitoria de tipo melastinoide, es para el magnesio. Después tengo los complejos Claudin 16-19 para la reabsorción paracelular de calcio y magnesio y otros cationes, etc. Bueno, de todos estos, el que me interesa describir es el cotransporte sodio-potasio 2-cloro. ¿Cómo funciona? Este se da en la rama gruesa ascendente del ASA. Es responsable del 25% de la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va acompañada de potasio y de 2 cloros. Es hasta ahí electroneutro, porque son 2 cationes y 2 aniones. Pero el potasio es secretado de nuevo a la luz. Entonces, el balance es que en realidad yo estoy sacando aniones. Porque yo saco 2 cloros y saco un sodio, porque el potasio lo saco, pero después lo vuelvo a meter. Con lo cual, se genera un gradiente transepitelial positivo, con luz positiva respecto al intersticio, que alcanza los 10 milivoltios.
Esto favorece la reabsorción de cationes, generalmente por vía paracelular, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Finalmente, la reabsorción de solutos en la rama ascendente delgada y la ascendente gruesa impulsa la reabsorción de agua en la descendente delgada, funcionando como un mecanismo de contracorriente. Dos flujos opuestos y dos túbulos de distinta permeabilidad al agua y a los iones. Bueno, acá lo tenemos, el contraporte. Sodio-potasio 2-cloro funciona así. Tenés la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca sodio, mete potasio gastando un ATP. ¿Sí? Después el potasio puede volver a salir por canales apicales o por canales basales. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa? La salida de sodio por la bomba sodio-potasio ATPasa, al disminuir la concentración intracelular de sodio, promueve el ingreso de sodio por cotransporte desde la luz tubular. Este sodio arrastra 2 cloros y un potasio en un transportador, que es el transportador o cotransportador sodio-potasio 2 cloros. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? El potasio que entra vuelve a salir por canales ROM-K hacia la luz. Entonces, como decíamos, yo lo que estoy favoreciendo con este mecanismo es el pasaje de un catión y de 2 aniones, los cuales después pasan al intersticio. El cloro pasa por sus propios canales apicales. Con lo cual la luz me queda positiva. Me queda una luz positiva con más 8 a más 10 milivoltios, y esto promueve el pasaje paracelular, la difusión paracelular por los complejos de claudinas, de sodio, de potasio, de magnesio y de calcio. Bueno, estos mecanismos de Lassa pueden ser inhibidos por los llamados diuréticos de Lassa. La furosemida, la bumetanida, el ácido tacrínico. ¿Qué hacen estas sustancias? Al inhibir estos transportes, lo que hacen es impedir el ingreso de los iones, y se impide el ingreso de los iones, que son los que de alguna manera favorecían al pasar al intersticio, etcétera, en la reabsorción de agua, impiden la reabsorción de agua. Si impiden la reabsorción de agua, no acá, en este asa no se reabsorbe agua, se reabsorbía en la rama descendente delgada. Pero si yo inhibo el transporte de solutos en la rama gruesa ascendente, en la rama ascendente, yo inhibo consecutivamente la reabsorción de agua en la descendente. Entonces el agua se elimina por orina, es un diurético. Estos diuréticos que actúan sobre el asa se llaman diuréticos del asa, y entre ellos está la furosemida, el ácido tacrínico y la bumetanida. Bueno, y también el cotransporte sodio potasio 2 cloros puede ser estimulado por la antidiurética. Respecto a la regulación del asa, los estimuladores son la antidiurética, como ya os he dicho, el aumento del AMP cíclico intracelular, del inositol trifosfato. Entre los inhibidores tengo el ATP, el GMP cíclico, el calcio, la prostaglandina de tipo 2, el ácido hidroxiecosatetraenoico 20 eicosatetraenoico, o ácido ET. Bueno, entonces vamos al nefrón distal. El nefrón distal tiene como segmentos el túbulo colector, el túbulo contorneado distal y el túbulo conector, el túbulo colector cortical, el túbulo colector medular y el conducto papilar de Bellini. ¿Dónde están? El túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical en la corteza renal, el túbulo colector medular y el conducto papilar de Bellini en la médula renal. Está bien dividido. O sea que el nefrón distal arranca acá, ahí, y tiene una parte cortical que tiene el túbulo contorneado distal, el túbulo colector cortical, y después tiene una parte medular que es el túbulo colector medular y el conducto papilaro de Bellini. Entonces, en resumen, yo podría dividir fisiológicamente al nefrón en 3 partes. El nefrón proximal o túbulo contorneado proximal, que va desde el glomérulo, desde el corpúsculo, es decir, 4 partes. El corpúsculo renal, que realiza la filtración, y después los procesos de reabsorción y secreción ocurren en 3 partes. El túbulo contorneado proximal, que arranca acá en el polo urinífero del corpúsculo renal, viene todo por acá, la pars convoluta, hasta la pars recta, y que en fisiología lo dividíamos en S1, S2, S3. Después tengo el asa de Henle, que va de acá hasta acá, y que corresponde, y que tiene una rama descendente delgada, una rama ascendente delgada, si es una asa gruesa, si es una asa larga, perdón, y después la rama gruesa. Y después tengo el nefrón distal, con el túbulo contorneado distal, el túbulo colector cortical, el túbulo colector medular y el conducto papilar de Bellini. Bien. Como la permeabilidad de membrana. El túbulo contorneado distal es una prolongación de la rama gruesa ascendente de la Henle. O sea que tiene
baja permeabilidad al agua, alta permeabilidad a solutos iónicos como el sodio, baja permeabilidad a la urea. Los túbulos colectores cortical y medular tienen baja permeabilidad a la urea, pero permeabilidad variable al agua y al sodio. Variable y facultativa. Estos segmentos tienen la facultad de aumentar su permeabilidad al agua según la concentración de antidiurética y tienen la facultad de aumentar la permeabilidad al sodio o al potasio según la concentración de aldosterona. El conducto papilar de Bellini tiene permeabilidad variable al agua según antidiurética, permeabilidad variable a solutos iónicos como el sodio según la concentración de aldosterona y permeabilidad variable a la urea según, nuevamente, la concentración de antidiurética. O sea que este es un sector, el nefrón distal, particularmente desde los túbulos colectores, donde la permeabilidad a solutos iónicos, no iónicos y al agua puede modificarse como consecuencia de las concentraciones de diversas hormonas. Esto determina reabsorción facultativa con porcentajes variables de agua, de iones y de urea. Bueno, las características del líquido tubular. El líquido tubular que recibe del asa tiene las características del líquido que abandonó el asa, es decir, un volumen de 25 litros por día, una concentración de 150 milimoles barra litro, o sea que es un líquido hipotónico, hiposmótico, con una concentración de cloruro de sodio de 100 milimoles barra litro y una concentración de urea de 50 milimoles barra litro. El líquido que aporta el nefrón distal al cáliz menor ya lo podemos llamar orina. A partir de ahí no se modifica más, porque recuerden que las vías urinarias, el epitelio es impermeable. Este posee un volumen variable, de 0,5 a 25 litros por día, según la concentración de antidiurética, y también una concentración total, que va de 70 a 1200 milimoles barra litro, según la concentración de antidiurética. Quiere decir que el volumen y la concentración de este líquido es variable. Por eso decimos que la orina puede resultar isotónica, cuando su concentración es de 300 milimoles barra litro, generalmente cuando orinás entre 1,5 litros y 2 litros, hipotónica, cuando su concentración es menor a 300 milimoles barra litro, con un límite más o menos de 70 milimoles barra litro, y es cuando eliminás mucho volumen de orina, más de 2 litros por día, hasta 24, 25, que en realidad es exagerado. Podemos orinar esto en una enfermedad, cuando básicamente no es que hay baja concentración de antidiurética, sino que no hay antidiurética, que es la diabetes insípida. Si no, podés tener una orina diluida por un gran volumen urinario, pero que no va a llegar a 25 litros. Bueno, y la orina será hipertónica, con una concentración elevada, hasta 1200 milimoles barra litro, cuando la concentración de antidiurética sea elevada y el volumen sea escaso. Cuando vos elimines un volumen obligado de orina de medio litro por día, puedes llegar a tener una concentración de 1200, algunos libros dicen hasta 1400 milimoles barra litro, esta es una orina netamente hipertónica. Entonces, la concentración urinaria puede variar desde lo hipotónico a lo hipertónico, pasando por lo isotónico, según el estado general de hidratación del individuo y por ende, los niveles de concentración de antidiurética plasmática. Bueno, ¿cómo las funciones del nefrón distal? Reabsorbe del 0 al 14% del agua filtrada en el túbulo colector cortical, medular y conducto papilar. Reabsorbe del 5 al 10% de sodio en todos los componentes, en el túbulo colector distal, en el colector cortical, en el colector medular y en el conducto papilar de Bellini por distintos mecanismos. Fíjense una cosa, varía según la concentración de antidiurética y varía según la concentración de aldosterona. Podría darse la situación de que se reabsorba 0% de agua y 10% de sodio. Entonces que yo retire más solutos que solvente. En ese caso, el agua va a estar diluida, la orina va a estar diluida, va a ser un líquido hipotónico con mucho volumen, porque reabsorbe el 0%. También podría darse la situación que reabsorba el 14% del agua filtrada con un 5% del sodio, o sea que saque más solvente que solutos. En ese caso, la orina se concentra. Va a ser de poco volumen, porque reabsorbo casi todo, con mucha concentración, una orina hipertónica. Bien. También se puede reabsorber del 10 al 15% del calcio en el túbulo contorneado distal, del 10 al 15% del magnesio en el túbulo contorneado distal, el 10 al 15% del fosfato en el túbulo contorneado distal, el 50% de la urea en el conducto papilar de Bellini según los niveles de antidiurética. Se puede reabsorber en el túbulo colector medular y en el conducto papilar, o secretar en el túbulo colector cortical con el conducto papilar de Bellini potasio.
Esto es según la calemia, o sea, según las concentraciones de potasio del cuerpo. O sea, en este túbulo puede predominar la reabsorción neta o la secreción neta, cosa que no pasaba en el túbulo contorneado distal y en el asa. Perdón, en el túbulo contorneado proximal y en el asa. Tanto en el túbulo contorneado proximal como en el asa hay reabsorción y secreción. El potasio es el único componente, el único soluto que se puede reabsorber o secretar en los tres componentes fisiológicos o partes fisiológicas del nefrón. Porque, por ejemplo, la urea se puede reabsorber y secretar en el proximal, solo secretar en el asa, solo reabsorber en el nefrón distal. El agua solo se reabsorbe en los tres componentes. El sodio solo se reabsorbe. Bueno, el potasio se puede reabsorber o secretar en el proximal, reabsorber o secretar en el asa, reabsorber o secretar en el distal. En el proximal se reabsorbe, en los segmentos 1 y 2 se secreta en el 3, pero existe reabsorción neta siempre. En el asa se reabsorbe en la rama ascendente gruesa y se secreta en la descendente delgada, pero hay reabsorción neta siempre. En el nefrón distal se reabsorbe en el túbulo colector medular y en el conducto papilar y se secreta en el colector cortical y en el conducto papilar, pero puede haber reabsorción neta o secreción neta de acuerdo a la calemia, a la concentración de potasio plasmático. Por eso, nuevamente, es facultativo para el potasio. Puede hacer reabsorción o secreción de hidrógenos en el túbulo colector, en el túbulo contorneado distal, en el colector cortical y en el colector medular, según el pH. Si hay acidosis, secreta hidrógenos a la orina. Si hay alcalosis, reabsorbe hidrógenos o los secreta a la sangre, si querés. También puede reabsorber o secretar bicarbonato en los mismos sectores, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular, según el pH. En las alcalosis, secreta bicarbonato a la orina. En las acidosis, lo mete hacia la sangre. Entonces, fíjense que la mayoría de las funciones del túbulo contorneado del nefrón distal son facultativas. Reabsorbe más o menos agua según el estado de hidratación y los niveles de antidiurética. Reabsorbe más o menos sodio según los niveles según la natremia y los niveles de aldosterona. Reabsorbe más o menos urea según los niveles, porque acá en realidad me faltó decir que es del 30 al 50, del 50 al 80% de urea. Entonces, según los niveles de antidiurética. Reabsorbe más o menos potasio según la calemia. Reabsorbe o secreta hidrógeno según el pH. Reabsorbe o secreta bicarbonato según el pH. Entonces, la mayoría de las funciones del nefrón distal son facultativas. Tiene la posibilidad de hacer A o B según las condiciones homeostáticas del organismo. Entonces, el nefrón distal es el gran regulador homeostático del riñón. El proximal y el asa generan las condiciones para que el distal pueda trabajar facultativamente, modificando la concentración urinaria, el volumen urinario, el pH urinario, etc. Bueno, las principales funciones del túbulo contorneado distal, este sector, la primera parte del túbulo distal, son la reabsorción de sodio, de cloro, de calcio, magnesio, fosfato. Las principales funciones del túbulo colector, el túbulo colector cortical y medular son, tiene dos tipos de células, tres tipos de células. Las principales, las intercaladas A y las intercaladas B. En las principales suele predominar la reabsorción de sodio, de cloro, de agua, según la antidiurética, la secreción de potasio. Y las intercaladas son las que por lo general reabsorben, por ejemplo, las A secretan hidrógeno y reabsorben bicarbonato y potasio, y las B hacen al revés. Ahora lo van a ver. Finalmente, las principales funciones del conducto papilar de Bellini son la reabsorción de sodio y cloro, la reabsorción de agua según los niveles de antidiurética, la reabsorción de bicarbonato y la secreción de hidrógeno, y acá agregamos la reabsorción de urea. En los otros segmentos del nefrón distal no se reabsorbe urea. Bueno, esto también depende de la antidiurética. Bien, vamos a los mecanismos principales del nefrón distal. Tenemos con transporte sodio-cloro, que predomina en el túbulo contorneado distal, el canal epitelial de sodio, que se abrevia SENA, o como lo dice el Behan-Taylor, conducto colector de sodio. Los canales de potasio, como BIC-K o MAX-K, ROM-K, etc. Las ancoaporinas de tipo 2, sensibles a la antidiurética. Los canales de urea de tipo 1, sensibles a la antidiurética. En ninguno de los sectores del riñón están. Las bombas hidrógeno-ATPasa, los antiportes hidrógeno-potasio, los antiportes bicarbonato-cloro, etc.
Bueno, vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, el cotransporte sodio-cloro. Este predomina en el túbulo contorneado distal. Lo que hace, como su nombre lo indica, es, a ver, la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio, gasta ATP. Esto disminuye la concentración de sodio en el LIC. Esto favorece el ingreso de sodio de la luz tubular. El sodio arrastra cloro por cotransporte y luego el cloro pasa a la luz para mantener la electroneutralidad por canales apicales. Bueno, este mecanismo de los cotransportes sodio-cloro pueden ser inhibidos por un tipo de diuréticos que se llaman antiacídicos, que son azufrados, y concretamente inhiben este cotransporte. Bien. Vamos al canal epitelial de sodio, seno. Acá hay una particularidad. Nosotros venimos viendo que todo el nefrón, desde el túbulo contorneado proximal hasta acá, es permeable al sodio, menos la rama descendente delgada de la asa de Henle. Bien, el resto de los segmentos son permeables al sodio, pero el sodio siempre ingresa o en cotransporte con algo o en antiporte con algo. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal puede ser que ingrese cotransporte con glucosa, cotransporte con aminoácidos, cotransporte con fosfato, antiporte con hidrógenos, ¿sí? En la rama ascendente delgada del asa de Henle hace cotransporte con cloro. En la rama ascendente gruesa hace cotransporte con potasio y 2-cloro. El cotransporte sodio, potasio y 2-cloro. Y en el túbulo contorneado distal, lo acabamos de ver, cotransporte con cloro. Entonces, es en el colector el único lugar donde hay uniportadores, canales exclusivos para sodio, que se llaman canales epiteliales de sodio, SENA, o conductos colectores de sodio. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos son estimulados por la aldosterona, después lo vamos a ver, pero bueno, todo comienza con la reabsorción de sodio, ¿sí? Perdón, comienza con la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta saca sodio, mete potasio, gasta ATP. La salida de sodio disminuye la concentración intracelular de sodio y esto promueve la entrada de sodio por un canal epitelial, siempre y cuando este canal epitelial esté, las unidades de este canal epitelial estén polimerizadas en la membrana, ¿sí? Porque este canal, al igual que las acuaporinas y que el de tipo 2 y los canales de Guta tipo 1, suelen encontrarse en vesículas apicales. Cuando la aldosterona se descarga, y ahora en la próxima lámina vamos a ver lo de la aldosterona, y actúe sobre esta célula, lo que va a ocurrir es la polimerización de estos canales apicales de sodio, entonces la membrana se hace permeable al sodio. Bueno, el sodio ingresa solo, entonces yo estoy sacando cargas positivas de la luz. En otro túbulo, ¿qué pasaría? El cloro acompañaría por vía paracelular o por vía transcelular, para mantener la electroneutralidad, o el bicarbonato también, acompañaría al sodio. Pero acá tengo el siguiente problema. La membrana no es permeable al cloro, o sea, no tiene canales de cloro apicales importantes, solo son basales, y tampoco el cloro es permeable en las uniones estrechas, porque las uniones estrechas en el nefrón distal son bien estrechas. No dejan pasar casi nada, no son como en el proximal o como en el asa. Entonces, la luz se me hace muy negativa. El gradiente transepitelial es el más alto de todo el nefrón. Nosotros habíamos visto en el proximal que en los segmentos de S1 y S2 era de menos 2 milivoltios. Luz negativa respecto al intersticio que era positivo, y era porque entraba sodio. Y esto promovía la entrada de cloro o de bicarbonato. En el S3 era negativo, menos 2, o sea, luz negativa respecto al intersticio. ¿Por qué? Porque se metía cloro y esto arrastraba sodio. En el asa era positivo, más 8, más 10. ¿Por qué? Porque se mete sodio con 2 cloros y un potasio, pero el potasio vuelve. ¿Esto para qué sirve? Para reabsorber calcio, magnesio, fosfato, potasio, etc. Bien, finalmente acá lo que estamos viendo es que el potencial se hace de menos 50 a menos 70 milivoltios, lo que favorece, como no puedo meter aniones, para mantener la electroneutralidad, me favorece la secreción de cationes. Por eso nosotros venimos diciendo, desde hace tiempo, desde el primer año, cuando hablábamos del sistema endocrino, que la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. En realidad, el efecto directo es sobre la reabsorción de sodio, pero indirectamente esto trae aparejado una secreción de potasio para mantener la electroneutralidad. Bueno, ¿quiénes pueden inhibir esto? Los bloqueantes de los canales de sodio, como la amilorida o el triamtereno, o los antagonistas de la aldosterona, ¿sí? Si esto era promovido, la síntesis y la polimerización de los canales SENA era
promovida por la aldosterona, los bloqueantes o antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, la plenolona, lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio. Actúan también como diuréticos. Estos diuréticos se dice que son ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque si yo inhibo la entrada de sodio, también voy a inhibir la secreción de potasio. Entonces, yo orino, porque al no reabsorber sodio, no reabsorbo agua y se elimina más agua por orina sin perder potasio. En personas que tienen hipopotasemia, yo prefiero darles estos diuréticos para bajar la presión arterial y hacer que orinen más. Prefiero darle estos diuréticos ahorradores de potasio porque no pierden potasio, conservan potasio. Bueno, los canales iónicos de potasio, estos que están promovidos por el SENA, yo tengo el SENA ingresa por acá y esto favorece la secreción de potasio. Puede ser que lo haga por los ROMK, que ya lo vimos antes, si estamos en la médula externa del riñón, porque ROMK quiere decir eso, canales de potasio en la médula externa del riñón, o los BIK o MAXK. Hay muchos tipos. Son canales de tipo KIR. Los KIR pueden ser los 1.1, los 2.3, los 4.1, los 5.1. Son distintos tipos de canales KIR. No es relevante que ustedes los conozcan este año, ¿no es cierto? Esto lo van a ver más en clínica. Pero sepan, bueno, al menos estos. El ROMK, el BIK o MAXK y los KIR en general. KIR quería decir canales de potasio con rectificación interna. Bueno, ¿cómo se regula el SENA por la aldosterona? La aldosterona, primero recordemos un poquito. La aldosterona es un mineralocorticoide. Lo liberaba la capa glomerular de la corteza suprarrenal cuando se activaba el sistema renina-angiotensina. Este sistema se activaba cuando disminuía la concentración de sodio, aumentaba la concentración de potasio, disminuía el agua corporal total, la volemia, la presión arterial. El riñón libera renina, la renina actúa, las células yuxtaglomerulares del riñón liberan renina. La renina es una enzima, algunos la consideran hormona segregada por el riñón, pero más que nada es una enzima que el riñón segrega y actúa en el plasma. ¿Sobre quién? Sobre el angiotensinógeno, que es una proteína segregada por el hígado. Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 va a los capilares, por ejemplo, del pulmón, donde una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y entre sus múltiples funciones, porque la angiotensina 2, podemos ver, puede estimular la secreción de hidrógenos por el riñón, puede estimular una vasoconstricción de las arteriolas del riñón, del glomérulo, para regular el BFG, la tasa de filtración glomerular. Bueno, tiene múltiples funciones. A nivel de la glándula suprarrenal, es capaz de estimular a las células de la capa glomerular de la corteza para que estas liberen mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Es una hormona esteroidea, o sea, liposoluble. Así que va a ser transportada por proteínas plasmáticas y cuando llega al riñón, esta aldosterona va a ingresar, a atravesar la membrana plasmática, se va a unir a receptores citoplásmicos, el complejo que llaman MR, receptores de mineralocorticoides, el complejo hormona receptor va a entrar al núcleo, donde va a actuar sobre genes específicos que llaman HRE del ADN, son los elementos de respuesta a hormonas. Y acá lo que van a promover, estos llaman efectos genómicos de la aldosterona, van a promover la síntesis de proteínas. Por ejemplo, la síntesis de proteínas de las bombas o de potasio ATPasa, la síntesis del SENA, ¿para qué? Para que se pueda absorber sodio. Bueno, también síntesis de enzimas mitocondriales que favorecen la síntesis de ATP para el funcionamiento de la bomba. O sea, favorece todo lo que sería el mecanismo desde lo genómico, desde los genes del ADN que se reprimen, de síntesis de unidades de enzimas para la síntesis de ATP, de unidades de la bomba de potasio ATPasa y de las unidades del canal SENA. Pero estos efectos genómicos tardan mucho tiempo. También existen efectos no genómicos, más rápidos, que se cree que estarían vinculados, como lo dice el Guyton, o el Arenalde también, a nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico o como el inositol trifosfato, podrían estar involucrados en la exocitosis de vesículas, en la polimerización, como hace la antidiurética, para las acuaporinas o para los UTA1, pero acá sería para las unidades del SENA, ¿sí? Pero eso no está demostrado. Lo que sí están demostrados son los efectos genómicos. Bueno, precisamente, con respecto a las acuaporinas, decíamos, en el nefrón proximal y en el ASA hay acuaporinas de tipo 1, de tipo 3, de tipo 7, de tipo 8. Estas son constitutivas, están siempre polimerizadas en la membrana, y el agua se mueve. Lo único que necesita el agua para moverse es que haya un gradiente osmótico. Ese gradiente osmótico era generado por los solutos. Se mueven solutos, aumentan los molares por reabsorción, se absorbe sodio, glucosa, etc.
Esto aumenta la osmolaridad del intersticio y entonces el agua, como los canales ya estaban polimerizados, va a ir de menor a mayor concentración y se reabsorbe agua. De hecho, la mayor parte del agua reabsorbida se reabsorbe así, por canales que son obligados, reabsorción obligada, porque el nefrón proximal reabsorbe el 66,66% del agua y el ASA un 19% más, te están reabsorbiendo el 85% del agua filtrada. 120 litros en el nefrón proximal, más 35 litros en el distal, en el ASA digo, estamos reabsorbiendo 155 litros diarios de los 180 filtrados, quedándonos unos 25 más o menos para el nefrón distal. Aquí es donde juega la reabsorción facultativa, porque yo tengo un tipo de acuaporina que no tengo en el nefrón proximal, que es la acuaporina de tipo 2. Esta acuaporina de tipo 2 es estimulada por la antidiurética de la siguiente manera. La antidiurética o vasopresina, bueno, la segregan. Las neuronas hipotalámicas, los núcleos supraóptico y paraventricular, son conducidas por los axones del tallo del haz hipotálamo hipofisario, de la parsa infundibular, por unas proteínas llamadas neuroficinas, se almacenan en los cuerpos de Herring de la neurohipófisis, y desde allí, cuando se modifica la concentración osmolar del plasma, los osmoreceptores estimulan la secreción de la antidiurética, y la antidiurética se vierte a la circulación general. Desde la hipófisis se segrega, se sintetiza en la neurona del hipotálamo, se almacena y se segrega desde la hipófisis. Bien, cuando llega al riñón, se va a unir a receptores B2, de la antidiurética, de la vasopresina, que son receptores de tipo en serpentina, que están acoplados a proteína G de tipo GS, la que estimula la adenenciclasa. La adenenciclasa estimula la transformación de ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico estimula la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A produce fosforilación de proteínas. ¿De qué proteínas? De las proteínas de las acuaporinas 2 en las vesículas apicales de la misma, y estas se polimerizan en la membrana. Al polimerizarse la acuaporina en la membrana, el agua se reabsorbe por la cara apical de la célula. Después, para atravesar la cara basal, la acuaporina 3 y 4, que son constitutivas, que están siempre allí, están polimerizadas siempre, favorecen el pasaje del agua al intersticio. Pero entonces, un aumento de antidiurética provocará mayor absorción de agua por las acuaporinas 2. No les preparé ninguna lámina, pero el mecanismo para la urea es igual en el conducto papilar. Yo lo que tengo son los canales de UTA1, ¿sí?, que también son típicos del nefrón distal, específicamente del conducto papilar de Bellini, que andan por acá, andan en el citoplasma. Entonces lo que pasa es que cuando la antidiurética se une a su receptor, aumenta el AMP cíclico y se fosforilan las proteínas, los canales UTA1 permiten la absorción de urea. Después, del otro lado tengo los UTA2 y 3, que permiten el pasaje de la urea hacia el intersticio. Bien, para terminar, a todo esto, acá. Esto, por ejemplo, de la reabsorción de sodio ocurre en las zonas principales del túbulo colector. Recuerden que el túbulo colector tenía 3 tipos de células. Las principales, las intercaladas A o alfa, y las intercaladas B o beta. La reabsorción de sodio, la secreción de potasio, de agua, generalmente ocurre en las principales. Bien, vamos a ver qué hacen las intercaladas. Las intercaladas sirven para secretar hidrógenos o para segregar bicarbonato, para acidificar o para alcalinizar la orina, y esto lo pueden enganchar con la UP6, los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base promovidos por el riñón. Supongamos que vos tenés una situación de acidosis, de acidemia, que es la disminución del pH plasmático, ¿sí?, simplemente, que si se acompaña de otras cuestiones, tales como la modificación del bicarbonato, de las bases no bicarbonato, de la presión de dióxido de carbono, bueno, de todos estos factores hablamos de acidosis, ¿sí? Recuerden que la acidosis puede tener un origen metabólico o un origen respiratorio, y la compensación es primero por las mezclas reguladoras plasmáticas, después por las mezclas reguladoras, por las mezclas reguladoras extracelulares, después por las mezclas reguladoras intracelulares, después por los mecanismos respiratorios y finalmente por los mecanismos renales. En realidad, de eso de lo que te estoy hablando es el tiempo de activación, ¿sí? Pero va a llegar el momento en que actúan los 4 hasta que algunos de ellos se saturen. El riñón es el que tarda más en activarse, pero es el que prácticamente, con riñón normal, salvo que persista el trastorno que me provoca la acidosis o la alcalosis, el riñón en 3-5 días alcanza su máxima capacidad buffer, y es muy eficiente. Bueno, ¿cómo lo realiza? Supongamos, como decíamos, que tengo acidosis. Si yo tengo un pH plasmático disminuido, yo tengo que elevarlo. Para eso tengo que meter bases al plasma,
bicarbonato, y como el riñón para poder meter bicarbonato al plasma lo hace a partir de una molécula que es el ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato e hidrógeno, inevitablemente, cada vez que yo meta un bicarbonato al plasma, voy a meter un hidrógeno a la orina. Quiere decir que cuando yo tengo acidosis, para elevar el pH del plasma, yo voy a bajar el pH de la orina. Se eleva el pH del plasma, pero disminuye el urinario. Yo acidifico la orina. Entonces, esto se hace así. En las células intercaladas de tipo A, yo tengo que la anhidrasa carbónica combina dióxido de carbono y agua en ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógeno, los hidrógenos pasan a la luz, ¿sí? Por una bomba de hidrógeno ATPasa o por un antiporte hidrógeno-potasio. Después el potasio, por los canales KIR, pasa al intersticio. Mientras tanto, el bicarbonato pasa al plasma, al líquido intersticial y de ahí a la sangre, por antiportes bicarbonato-cloro. Después el cloro pasa a la luz. Como consecuencia, la célula intercalada de tipo A está metiendo hidrógenos a la luz tubular, a la orina, y metiendo bicarbonato a la sangre. La sangre, el ingreso de bicarbonato con una base a la sangre eleva el pH sanguíneo, pero el ingreso de hidrógeno a la orina acidifica el pH urinario. De todas maneras, yo no puedo eliminar muchos hidrógenos libres. Yo tengo un límite de acidificación urinaria, que es el pH urinario de 4,6. Normalmente el pH urinario es de 6. ¿Sí? Yo lo puedo bajar hasta 4,5, ¿sí? No más que eso. Porque si bien habíamos quedado en que las uniones estrechas, son bien estrechas, igualmente, cuando los hidrógenos aumentan tanto a un pH inferior a 4,5, ya empiezan a pasar, ¿sí? Y ya no puedo mantener mayor concentración de hidrógeno en la luz, porque empieza a retrodifundir hacia las células, o sea, hacia el intersticio. Entonces, el máximo gradiente que puede generar el nefrón distal entre la luz tubular y el intersticio es más o menos de 3. Si yo tengo un intersticio con 7,4 o 7,5 de pH, en la luz tubular va a haber 4,5, 3 menos, no más que eso. Es muy poco, porque para que ustedes se hagan una idea, por día, el metabolismo genera de 50 a 100 milimoles de hidrógenos diarios, producto de los ácidos fijos que produce el metabolismo, ácido oxaloacético, acetoacético, etc. Bien, si estos hidrógenos se quisieran liberar libre, valga la redundancia, se eliminasen libres en la orina, ¿sí? Con un límite de acidificación urinaria de 4,5, la cantidad de orina que tenés que eliminar por día para eliminar 50 a 100 milimoles de hidrógeno por día es de 1000 a 2000 litros de orina diarias. Imposible. Tendría que tomar 1000 a 2000 litros de agua para no deshidratarte. Imposible. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Esos hidrógenos que se eliminan por orina se eliminan unidos a ácidos fijos, a lo que se llama la acidez titulable o la acidez no titulable. La acidez titulable es el ácido fosfórico. O sea, los hidrógenos se unen al fosfato ácido formando fosfato diácido. HPO4 más hidrógeno, H2PO4, y ese H2PO4 se elimina hidrógenos sin que estén libres. Esa es la acidez titulable. Mientras que la acidez no titulable es mediante la unión al amoníaco. Si yo vinculo hidrógeno más amoníaco, formo amonio. Hidrógeno más NH3 forma NH4. El NH4 se elimina por orina y nuevamente no hace falta que esos hidrógenos estén libres. Entonces, si yo quiero acidificar la orina, puedo hacerlo hasta un pH urinario de 4,5. El resto de los hidrógenos, que es la mayoría, se tienen que eliminar unidos a amoníaco, formando amonio como acidez no titulable, o unidos a fosfato monoácido o fosfato ácido para formar fosfato diácido, H2PO4, como acidez titulable. Bueno, esto lo hacen las células intercaladas, las de tipo A. ¿Qué pasa al revés? Yo quiero secretar bicarbonato para alcalinizar la orina, lo hago al revés. Parto del ácido carbónico, pero los mecanismos están polarizados al revés. O sea, esto lo hace otra célula, que es la intercalada tipo B, que en lugar de tener canales de hidrógeno, o sea, mecanismos para bombear hidrógeno a la luz, los tiene hacia el intersticio. Y en lugar de tener mecanismos antiportes de bicarbonato cloro en el intersticio, lo tiene en la membrana apical para bombearlos a la luz. Entonces, lo que hace esta célula intercalada beta es, en condiciones de alcalosis, la anhidrasa carbónica de estas células combina dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico que se disocian en hidrógeno y bicarbonato. Los hidrógenos pasan al intersticio y de ahí a la sangre por una bomba de hidrógeno ATPasa o por un intercambiador de hidrógeno-potasio. El potasio después pasa a la luz, mientras que
el bicarbonato pasa a la luz tubular, intercambiado por cloro, el cual después pasa al intersticio. De esta manera, yo bombeo hidrógenos a la sangre y bajo el pH plasmático y paso bicarbonato, secreto bicarbonato a la luz tubular, a la orina, y elevo el pH urinario. En una alcalosis, cuando el pH plasmático está elevado, si yo quiero bajar el pH plasmático, tengo que subir el urinario. Por eso en una alcalosis, el riñón elimina orinas alcalinas. ¿Estamos? Bueno, los mecanismos de la regulación de hidrógenos, la secreción de hidrógenos puede ser regulada por la angiotensina 2. Actúa, si bien estamos hablando del nefrón proximal, actúa más sobre el, estamos hablando del nefrón distal, la angiotensina 2 actúa más sobre los mecanismos del nefrón proximal, sobre los antiportes sodio-hidrógenos, sobre la bomba sodio-potasio ATPasa, sobre los cotransportes sodio-bicarbonato. Es decir, la angiotensina 2, uniéndose a receptores AT1, ¿sí?, de la angiotensina 2, lo que hacen es estimular la bomba sodio-potasio ATPasa, estimular los antiportes sodio-hidrógeno, estimular los cotransportes sodio-bicarbonato, pero fundamentalmente en el nefrón proximal. Pero esto lo puse acá porque estábamos hablando de secreción de hidrógenos y reabsorción de bicarbonato. Bueno, queridos, la bibliografía para esto ha sido Best and Taylor, Aranalde, Guyton, Gannon, láminas del Despopolos, que es el Atlas Color de Fisiología. Con esto, chicos, terminamos todos los mecanismos renales. Repasemos hasta acá, la fisiología descripta hasta acá. Vos tenés, primero, tenés que hacerte una introducción a la fisiología renal. Te puedo hablar de analizar los flujos, ¿sí?, y ver cómo se pueden calcular dichos flujos. La tasa de filtración glomerular, el flujo plasmático renal efectivo, el flujo plasmático renal, el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración. Después te vas a hablar de la función glomerular. Explicar bien los determinantes, que dependen de la sustancia, tamaño, forma, cargas de la sustancia, para ver qué sustancias se podrán filtrar más o menos. Después vas a hablar de los reguladores de la filtración glomerular, los mecanismos de autorregulación intrínsecos, los mecanismos extrínsecos, humorales y nerviosos. Después vas a hacer una introducción a la función tubular. Tenés que tener en claro los mecanismos de depuración renal, cómo el riñón es capaz de eliminar sustancias tóxicas de la sangre, o dicho al revés, cómo limpia la sangre de sustancias tóxicas. Ese era el concepto de depuración. La depuración o clearance era el volumen de plasma que queda libre de una sustancia en la unidad de tiempo. ¿Cómo esto se hace? Mediante filtración, pero también mediante secreción, ¿sí? Y a esto le tengo que restar la reabsorción. Es imposible entender los mecanismos de depuración renal, que son importantes para el problema del OP5, donde tenemos que depurar, por ejemplo, sustancias tóxicas como los agrotóxicos. Es imposible entenderlos si yo no entiendo la función tubular. Entonces te metes con la función tubular. Tenés que ver el túbulo contenedor proximal, las 10 funciones del túbulo contenedor proximal, todos los mecanismos y quién los regula, el asa de Henle, todos los mecanismos del asa de Henle y cómo se regulan, y el nefrón distal, todos los mecanismos del nefrón distal y cómo se regulan. Así haces un recorrido por la fisiología renal. Después tenés que ver la regulación del equilibrio ácido-base, los mecanismos de concentración urinaria, etc. Pero para poder entender todo eso, vos necesitas entender la función renal en forma muy profunda desde el principio hasta el final. A lo mejor no importa tanto el subtipo de canal, lo que decíamos antes, si en los canales TRPV, TRPM, del calcio y del magnesio, los KIR del potasio, esos detalles por ahí no son tan relevantes. Lo que son relevantes son los mecanismos generales. Cómo se resuelve el sodio, cómo se resuelve y se secreta el potasio, dónde, en qué situaciones, o sea, cuáles son los determinantes de que se reabsorbe más o menos, cuáles son los reguladores, si son hormonas, cómo actúan, la aldosterona, la angiotensina, la antidiurética. ¿Estamos, queridos? Bueno, nos vemos en próximas clases y sigan cuidándose, polluelos.